Vamos a los saludos. Empiezo a ver por los habitués de los jueves. Antonio Mercader, ¿qué tal? Buen día, Antonio, ¿cómo estás? A ver ahora si te estamos escuchando. ¿Me escuchan? Sí, buen día. Te escuchamos, yo te escucho bajito, pero ¿Ahora? se ve que este 2016 con yo tu retorno... estoy hablando normal, no grité ningún gol. No gritaste ningún gol, decías. Que es lo que me quita la voz. Te aguantaste para hoy de noche. Sí, me aguanté para hoy de noche, pero... Ahora sí, bueno, te muy bien, escuchamos. Fantástico. Feliz año, porque no nos habíamos visto, ¿no? Feliz año para todos, para los oyentes, sobre todo que nos siguen, ¿no? Y saludo ahora al otro titular de los jueves, Carlos Ramela, que está por teléfono. Carlos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Te encontramos en Punta del Este, ¿no? Sí. ¿Así sí, como está la cosa? ¿Día de playa? Parece que sí, mucho calor. ¿Sí? ¿Sos de bajar a la playa o no? Sí, por supuesto. Ah. Por supuesto. Varias horas y en el peor horario. ¿Sí? Bueno, entonces no sigamos hablando, no sos buen ejemplo. Exactamente. Saludo también a Oscar Charlo. ¿Qué tal, Oscar? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Y como invitado hoy a Pablo Anzalone. ¿Qué tal? Buen día, Anzalone. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, Pablo Anzalone, les cuento, es licenciado en Ciencias de la Educación, diplomado sobre formulación y evaluación de las políticas públicas en innovación. Se desempeñó como director de salud y director de recursos humanos en la Intendencia Municipal de Montevideo. ¿Hasta qué año? Hasta julio de este año. Julio de este año, durante toda la administración de Ana Olivera. Y de Ricardo Erlich. Y de Ricardo Erlich. Y también integra el colectivo El Taller y se define como Frente Amplista Independiente. Bueno, vamos al primer tema que tenemos planteado para hoy. Desde los primeros días del año comenzó a regir un aumento de tarifas de las empresas públicas de electricidad, agua y telefonía fija. Quizás el que más llamó la atención fue el que definió el directorio de UTE, un incremento de 9,85% para todas las categorías de tarifa, superando por unas décimas de puntos porcentuales a la inflación de 2015, que fue de 9,44%. Las autoridades de UTE indicaron en un comunicado que eso permitirá mantener la solvencia económica y financiera de la empresa, cubrir el costo de abastecimiento proyectado para este año, mantener un plan de inversiones adecuado y asegurar el pago de los gastos de operación y mantenimiento necesarios para el nivel de actividad previsto para 2016. Desde la oposición se acusó a las autoridades de estar llevando adelante un ajuste fiscal encubierto y por su parte el PIT-CNT criticó la medida y señaló a través de un comunicado que difundió ayer que las dificultades fiscales que pueden existir se resuelven gravando más a los sectores más ricos de la sociedad y no desparramando los costos sobre la totalidad de la población, en particular los sectores más vulnerables. Las cámaras empresariales también cuestionaron el incremento y señalaron que siguen perdiendo competitividad. Bueno, Antonio, ¿empezamos contigo? Bueno, muy bien. Pará, porque seguimos sin escucharte. Está rebelde el... No se oye. Y eso que no cambiaste vos de lugar, ¿no? No, siempre. ¿se oye bien o no Ahora se sí, oye? ahora sí, ahora sí. Bueno, digo, para empezar con el caso de UTE, es un caso que llama la atención porque hace un aumento por encima de la inflación. Como decía uno en tono chistoso esta mañana, ¿será que el viento es más caro o que pagamos por la lluvia? Digo, porque realmente ha tenido en ese sentido una bonanza especial UTE y no podrá decir de que han aumentado sus costos porque los insumos son más caros. Pero bueno, UTE por encima de la inflación. Y OCE y Antel más o menos alineados con la inflación. Pero lo cierto es que es un tarifazo a comienzos de año, amenaza a la inflación, amenaza a las empresas cuyos costos suben y se quejan con razón porque ya tienen problemas de competitividad en la región por el tipo de cambio, a lo cual se agrega ahora el costo país que sube una vez más. Y hay evidentemente una decisión del gobierno de capitalizar las empresas públicas a través de las tarifas. Porque a todo esto se agrega la no suba de ANCAP, es decir, la no rebaja de ANCAP. Es decir, ANCAP se queda quieta, tenía un cálculo, creo que era la paramétrica de 50 y tantos dólares el barril. Sí, 50,12 el barril 50, y está ahora con 30 el barril de crudo. Está a 30, es decir, que está ganando dinero. Cada vez que ponemos nafta le estamos subsidiándole a ANCAP esa diferencia, que es un 30 o un 40%. De manera que esto además hay que unirlo a otra voluntad recaudadora que se demostró de parte del Ejecutivo y que muestra además el estado en que están las finanzas públicas, cuando toma la medida a fin de año sobre el IRAE de las empresas y sorpresivamente en el último momento las grava más, es decir, sin aviso previo, lo que
descuajaringó bastante. Algunas empresas tuvieron que recalcular sus costos y sus presupuestos para este año. Pero digo, son medidas, yo diría, son ya como manotazos de ahogado cuando yo diría que uno no tiene la sensación de que estemos en una crisis económica que lleve a estos extremos. Pero bueno, se ve que el gobierno está viendo señales de dificultades quizás más grandes de las que vemos nosotros, ¿no? Oscar. Bueno, hay varias formas de encarar esta discusión, este tema. Yo diría que en mi caso particular, no voy a poder discutir los detalles técnicos de por qué se adoptó ese precio o podría haber sido otro, pero me interesa tomar en general esta circunstancia para reflexionar sobre lo siguiente. Primero, acá se van a mezclar, seguramente ya se está mezclando en los debates públicos, otra vez el problema de los monopolios, el problema de la propiedad de las empresas del Estado, que son cosas distintas. No voy a entrar en eso ahora porque me parece que ese es un debate por el momento, está saldado y no es la cuestión. Yo voy a partir de otro lado. Como creo que el equipo económico me merece toda la confianza en cuanto a su racionalidad, en cuanto a su concepto solidario de la economía y todo lo que yo creo que debe ser la orientación general de la política en el país y que es lo que la gente además ha elegido. Yo creo que si tomaron esta medida era porque era la única o la mejor disponible para adoptar. Así que en ese sentido no puedo entrar en otro tipo de consideraciones. Supongo que si la adoptaron es porque era la mejor disponible. Ahora, sí me parece interesante, aunque no creo que sea la primera vez, pero ahora me parece que es remarcado en el comunicado de UTE, por ejemplo, una cuestión que sí se presta a debate y es que el directorio señala que el precio se fijó de acuerdo a directivas del Poder Ejecutivo. Uh-huh. O sea, se hace explícito que las empresas del Estado son empresas que integran la cadena de ejecución de políticas públicas y por lo tanto no tienen por qué seguir el criterio de mercado ni ningún otro criterio que sea propio de otro tipo de empresas. Y entonces me parece que por un lado es quitarle responsabilidad directamente a UTE en la fijación del precio y por otro lado reconocer de que es parte de una política pública. Y a mí me parece que eso es saludable, porque esa es la realidad del diseño institucional que tenemos, es esa. Y por lo tanto, mientras no se cambie ese diseño institucional, las empresas del Estado tienen que responder a directrices políticas del gobierno. Perdóname, Oscar, sí. Es decir que no crece la autonomía de las empresas. No es que no crea. Tienen autonomía para ejecutar, no para hacer lo que se le ocurra al directorio de turno. Ojalá eso hubiera regido en el periodo anterior con ANCAP, ¿no? No, pero es que con ANCAP está claro que de alguna manera, eso quedó claro con toda la discusión en la investigadora, de alguna manera, sea del equipo de Mujica o del equipo de Astori, alguna directiva estaban cumpliendo. Y por eso todos se hacen responsables de alguna parte de las decisiones y así debe ser. Más bien que no se hacen responsables. Bueno, digo, si hay un tema en ANCAP es que no hay responsables. Bueno, yo lo escuché a Mujica decir que indirectamente... Que la había chamboneado. Sí. Y bueno, sea lo que sea, respondía a una directiva. Y me parece que, dejándonos hipocresía, ningún gobierno puede aspirar a que los entes autónomos respondan al criterio de quién, de los directores. Ya sabemos que eso termina además en otras cosas que no conviene. Lo que corresponde es que siga directivas. Otro comentario lo hago en la próxima intervención. Carlos. Sí, yo lo que recuerdo es que durante buena parte del año 2014, antes de las elecciones, y buena parte del año 2015, cuando se analizaba y se tramitaba el presupuesto nacional que votó el Parlamento finalmente, advertíamos en esta misma mesa sobre un problema de desequilibrio fiscal, de que era indispensable un ajuste llegado el momento porque no había un control en el gasto, el gobierno gastaba mucho y gastaba mal, las empresas públicas gastaban mucho y gastaban mal. Se nos decía que hacíamos un juego político, que veíamos
teníamos una visión apocalíptica en realidad que era para desvirtuar la gestión del Frente Amplio en el gobierno. Bueno, finalmente otras cosas ya, pero este tarifazo del 1 de enero pone de manifiesto que estamos ante un enorme ajuste fiscal. Las tarifas suben por encima de la inflación, pero además suben por encima de promesas que tienen pocos meses de efectuadas, a los efectos de, en definitiva, recaudar un aumento de tarifas por encima de lo que corresponde a la evolución del costo de las empresas públicas, es un impuesto encubierto. O sea que el Frente Amplio, que durante toda la campaña electoral y todo el año pasado dijo que no había necesidad de ajustes fiscales y que la situación estaba controlada, le mintió a la población, le mintió en tiempo electoral y le mintió después. Hoy lo quieren llamar de la manera que lo quieran llamar y hablan del Poder Ejecutivo incidiendo sobre las empresas públicas. Es todo muy bonito, pero lo cierto es que esto es un ajuste fiscal, esto es un impuesto encubierto y se da en un momento increíble, porque hay empresas como UTE que cambiaron su matriz energética. En función de eso, el ministro de Industria anterior y el director de Energía anterior del gobierno del señor Mujica anunciaron que en el 2015 iba a haber una rebaja de tarifa del orden del 10 al 20%, y sin embargo llovió más que nunca, las represas están que se desbordan, no hay necesidad de combatir sequías, sin embargo UTE tiene que subir por encima de la inflación. Los técnicos del ente decían un 7%, los directores un 8 y pico con 5, con 6, y el Poder Ejecutivo determina, como bien dice Sarlo, mandando un 9 con 8. A su vez nos siguen mintiendo y engañando como si fuéramos todos estúpidos y nos dicen que el problema está en el financiamiento de los contratos de energía eólica que están en dólares, pero primero... Sí, Carlos, a ver, hay una fuente del Poder Ejecutivo hoy, por ejemplo, que consultada por el semanario Búsqueda, asegura, dice, en el caso de Antel, la suba se debe a que hacía 10 años que no aumentaba. Y UTE tiene muchos costos en dólares, entre ellos esos que tú mencionás, los contratos que tiene para comprar energía, ¿verdad? Por ejemplo, con los parques eólicos, que están en dólares y que, recuerdan, el dólar se apreció 25% en los últimos 12 meses. Pero uno no puede mirar una variable aislada, tiene que mirarla dentro de un contexto. Se supone que hoy el 30 y pico % de la energía la generan estos parques eólicos. Se supone que no recurrimos más, porque además ha llovido mucho, a la generación térmica. Además, si recurrimos a la generación térmica, el petróleo ha bajado. Pero el tema del dólar, ¿quién definió la forma como iba a pagarse la energía eólica a los particulares? Fue el gobierno. Como dice Sarlo, ni siquiera fueron los directores de los entes, fue el Ministerio de Economía, fue la OPP. Ahora, en este país ellos no sabían que el dólar iba a subir en función de cuál era su valor en aquel momento, pero entonces que vuelvan a hacer liceo. Pero además, Romina, y ustedes lo deben tener ahí en archivos, hace 20 o 30 días, el presidente de UTE, señaló... Gonzalo Casaravilla señaló como una virtud el manejo que había hecho UTE de su endeudamiento, y había hablado de la política de los swaps, que permite, comprando moneda futura y calzándola con otra, estar al margen de las oscilaciones, y dijo textualmente que había sido tan prudente e inteligente el manejo financiero que había hecho UTE al respecto de la posible evaluación de las monedas, que eso iba a permitir un ahorro adicional del 15 o el 20%. Y en ese mismo momento, cuando le preguntaron cuál iba a ser la tarifa, dijo, vamos a seguir en la línea que venimos, aumentando por debajo de la inflación. O sea que ya pasó en lo de ANCAP, que Sendik, dentro de las 4 o 5 explicaciones que dio sucesivas y contradictorias de por qué ANCAP está fundida, lo atribuyó a la moneda de endeudamiento, pero en este caso, el presidente del organismo hace 20 días dijo que habían manejado muy bien las cosas, que habían contratado swaps, que es una calce entre monedas, que estaban cubiertos. Entonces, en todo esto hay un impuestazo, un ajuste fiscal encubierto, hay un desprecio a la opinión de la gente porque la consideran que son tarados, le inventan explicaciones como si fuéramos todos niños de escuela, hay una mentira enorme como una casa, y en el fondo lo que estamos pagando es una fiesta de 10 años y un poco el chiste de Mujica, cuando decía
yo uso las empresas públicas para pasar por el costado de economía y hacer las inversiones que hay que hacer para que el país esté bien. Bueno, toda esa política extraña, que como decía Sarlo recién, indicaciones hubo, pero no se sabe si fue del Ministerio de Economía, de la OPP, de Mujica, el Ministro de Economía, de quién fue, toda esa mezcla, todo ese molotov dio este disparate de un país que después de 10 años de bonanza económica, con el crudo más bajo de la historia, con las materias primas que estuvieron por las nubes, hoy se encuentra en una situación de un déficit que está orillando el 4% y tiene que usar las empresas públicas, que no son su función, como recaudadora de impuestos. Pablo. Grabando no solamente a los más débiles, como dice el PIT-CNT, porque el PIT-CNT siempre mira las cosas de un mismo lugar. Carlos, vamos. Quizás profesionalmente es correcto, pero hay un hecho mucho más grave. Carlos, vamos a darle la palabra a Pablo ahora. Pablo Anzalone. Sí, bueno, buenos días. Yo creo que esta es, en primer lugar, la primera vez en los últimos años que el Frente Amplio ajusta por encima de la inflación. Normalmente todos los ajustes han sido por debajo de la inflación. Es decir, que a lo largo de todos estos años ha habido un proceso de descenso de lo que son las tarifas reales en términos de eso. Y el otro aspecto que me parece importante señalar es que el Frente Amplio llevó adelante un conjunto de inversiones en el tema de las empresas públicas que eran imprescindibles para pensar cualquier propuesta de país, cualquier propuesta de desarrollo. Sin una inversión sustantiva en las empresas públicas no hubiera sido posible. Elemento que muchas veces se omite en el debate sobre ANCAP. Más allá de todos los temas de la gestión, acá no se pone sobre la mesa cuáles son realmente las necesidades de inversión que había para que hubiera posibilidad de tener efectivamente empresas públicas y tener un desarrollo de una infraestructura en su conjunto. Por otro lado, quiero decir que hay un efecto del debate de ANCAP, que es la idea de que las empresas públicas tienen que financiarse enteramente y no pueden tener desequilibrios que puedan ser asumidos en el conjunto del Estado. Yo creo que eso también lleva a que en este caso se haya priorizado incluir lo que es el planes de inversión. Y a mí me parece muy importante que haya planes de inversión. Si no hay planes de inversión, el país empieza a retroceder. Que se lo haya incluido dentro de lo que es el cálculo en materia de tarifa. También estamos hablando de un 0,4, ¿no? Por encima de la inflación. Sí, la inflación fue 9,44 y esto es 9,85. 9,85. Y a su vez ha habido también algunos anuncios en el sentido de que va a haber un énfasis en el tema de las tarifas para los sectores de menos recursos y va a haber exoneraciones para los inundados, para todos los afectados por las inundaciones. O sea que ha habido también algunos aspectos de política, no solamente de cerrar las cuentas, que se han tomado en relación. En su conjunto, yo creo que efectivamente haber cambiado ese criterio no es algo que me parece el criterio de ajustar por abajo la inflación. Sin duda tiene que ver con la coyuntura económica, con la coyuntura regional, con la manera como el gobierno está parándose frente a eso. Pero podría haber seguramente otros mecanismos como para buscar efectivamente financiación, porque tiene que haber financiación para el Estado. Acá hay una especie de leitmotiv de que los impuestos son mala palabra, ¿no? Que los impuestos son parte indispensable del funcionamiento del Estado y de las sociedades modernas. Y uno mira a Europa y mira a cualquier otro país y va a ver que los impuestos son parte fundamental de cualquier proceso de redistribución, por un lado, que es muy necesario en una sociedad tan desigual como la nuestra, a pesar de todos los avances sociales, y por otro lado, para que haya infraestructura. No hay Pero Tabaré Vázquez se comprometió de todas formas en esta campaña a no instrumentar nuevos impuestos, ¿verdad? Sin embargo, en el programa del Frente Amplio se dice otra cosa, se dice de que la reforma impositiva es un proceso en etapas y es necesario generar un debate democrático, consideración de distintas, de dónde y de qué manera se deben obtener más recursos. Dice bien Anzalone, que haya impuestos es la base del Estado, la base del funcionamiento de una sociedad, y hace bien en compararlo con Europa. La única diferencia es que en Europa hay buenos servicios públicos y aquí no. Es decir, aquí pagamos impuestos muy altos, tenemos uno de los IVAs más caros del mundo, del 22%, hay IRPF y hay una cantidad de impuestos, es decir, hay toda una andanada de impuestos que vienen entre los nacionales y los municipales, y sin embargo los servicios públicos son deficientes, siguen siendo deficientes y no pueden compararse con los europeos. Entonces decir que la recaudación de impuestos es propia de todo Estado moderno, sí, está muy bien, pero es propio de todo Estado moderno, por lo menos las funciones elementales de un Estado,
Y hablo de la educación, hablo de la seguridad, hablo de la salud, y en materia municipal hablo de la limpieza de las calles, hablo de lo esencial, de lo mínimo para que una sociedad sobreviva y un país salga adelante. Digo, es lo que los impuestos deben asegurar, cosa que no pasa, que no está pasando en nuestro país. Y otro comentario quería hacerte también sobre el tema de las inversiones de las empresas públicas. Yo estoy de acuerdo en que inviertan, son muy importantes, son las empresas más grandes del país, es decir, si se quedan quietas y no hacen absolutamente nada, evidentemente el país lo siente. Digo, hay mucho dinero invertido, tienen miles de funcionarios, tienen sectores de la economía en sus manos, monopólico en muchos casos, de manera que es bueno que inviertan. Ahora, en el caso de ANCAP concretamente, una cosa es invertir y otra es la bancarrota. Una cosa es invertir y otra cosa es perder en todos los negocios, desde la perfumería hasta la venta de petróleo. Entonces, cuando encontramos una empresa que no gana en nada, porque se mete en el Portland, pierde en el Portland, se mete en esto, en contrataciones además todas muy raras, todas muy sospechosas y todas muy llamativas, donde incluso en las internacionales aparecen intermediarios, algunos de ellos ligados al Frente Amplio, porque fueron candidatos, porque porque tienen vinculaciones. Bueno, cuando uno empieza a ver todo eso, dice, sí, es muy linda la historia keynesiana de que es bueno invertir para fomentar la economía, pero una cosa es invertir y otra cosa es sacrificar a una empresa como ANCAP y llevarla a la quiebra a la que se le ha llevado. Sí, el segundo orden de consideraciones que quería hacer sobre esta instancia tiene que ver con la política, ¿no? Y la forma de entender la política y, bueno, las actitudes responsables, las actitudes demagógicas y también tiene que ver con la comunicación, que se ha mencionado acá varias veces, ¿no? En primer lugar, la gente, y particularmente en mi caso, yo juzgo gestiones completas, ¿no? Hacer un juzgamiento episódico, claro, al que no le gusta, a medida que no nos gusta, no vamos a decir estamos en contra, pero eso debe ser, digamos, un poco cortoplacista. Las instancias de juzgamiento de una gestión es el completo periodo, y nuestro sistema electoral está pensado de esa manera. Si se juzga toda una gestión, políticamente se juzga ahí por la ciudadanía, en una democracia eso es así. Ahora, la mejor prueba de que quizás esta fue de las pocas medidas y la mejor medida que podía adoptar el gobierno es simplemente viendo las reacciones de cada uno de los sectores. Los empresarios lo que querían era que no se aumentaran en esa proporción y que más bien se descargara sobre la inflación o sobre de otra manera habría que financiarlo, así que la única forma de financiarlo sería de una manera inflacionaria con más déficit. Porque todos están en contra, ¿verdad? Pero los sindicatos están en contra de la medida porque creen que ahí hay una especie de impuesto encubierto, y lo que creen que habría que haber hecho era ponerle impuesto a los que más ganan, es decir, a los empresarios. Quiere decir que la unanimidad de oposición no es tal. No es una unanimidad, sino que son quejas particulares. Un gobierno no puede hacer lo que cualquier sector le pida porque es imposible. Un gobierno tiene que adoptar decisiones colectivas y de alguna manera mediar entre todas las instancias y los intereses. La mejor prueba de que es una política en serio es que ningún sector está de acuerdo con lo que otros críticos plantean, así que no había muchas alternativas. Y me sorprende la actitud demagógica del sindicato de UTE en primer lugar y después del PCNT, que salen a oponerse en términos políticos, cuando ellos no son un partido político. O sea, ellos no tienen una respuesta para todo el sistema, la sociedad uruguaya, sino que son representantes de una perspectiva sectorial, y por lo tanto no pueden pretender ser una respuesta política como la que sí tiene que dar un gobierno. Pero hay otro punto que cuestiona también el PIT-CNT, es la política del gobierno a la hora de definir las negociaciones salariales, ¿no? Allí dicen, bueno, a la hora de definir sus criterios para la negociación salarial, pretenden desvincular los aumentos de salarios de la inflación, o sea, apuestan a la desindexación, y para aumentar las tarifas de las empresas públicas les cargan la inflación más puntos por encima. Eso es lo que ellos señalan también, y
por eso también en eso machacan sí, en que le afecta, ¿verdad?, al trabajo. Bueno, ese sí es un tema que le corresponde, pero no lo otro. Pero no te puede sorprender, Oscar, no te puede sorprender porque el PIT-CNT opina de política internacional, habla de Venezuela como si fuera su tema. Las cámaras empresariales también opinan de todo. Por supuesto. O sea que en ese sentido... No, digo, opinan. Pero es por eso señalo que me parece que no me sorprende, pero no está de más señalarlo. Sí, últimamente las cámaras empresariales que yo recuerde sobre el caso venezolano creo que no han opinado, Gonzalo. No opinan tanto ni participan tanto en actos de carácter internacional. Sobre este tema en particular, las declaraciones pidiendo más contemplaciones para los grandes consumidores de energía son muy fuertes, ¿no? Incluso amenazan con desempleo. Dice, amenaza con dejar gente en la calle si no los contemplan más todavía. Porque en realidad el argumento de AUTE es posible buscar una redistribución en términos de la tarifa sin afectar al ente, de manera tal de que la gente con menos recursos pague menos y los que tienen más recursos paguen más. Entonces esa discusión me parece que es una discusión muy plausible. En todo caso habría que poner los argumentos de un lado y de otro y ver si efectivamente es así y cuáles son los efectos que eso puede tener. Para eso están los gobiernos. Y para eso los gobiernos interactúan con las fuerzas sociales, tienen que escuchar, porque tener los oídos abiertos es muy importante en ese sentido, y tienen que tener políticas que también vean cuál es el impacto que tienen sus medidas sobre los distintos sectores, porque no es el mismo impacto que pueden tener, ¿no?, sobre los niveles, los sectores que tienen más poder adquisitivo que los que tienen menos. Como efectivamente en esta misma resolución se menciona, porque hay algunos elementos que se refieren a que va a haber políticas específicas para rebajarle las tarifas a los sectores de menos recursos, ¿no? Ahora igual, de todas formas, el incremento en el caso de UTE fue general, ¿no? Después se adoptarán esas otras medidas. Ahora, hay que tener presente esto, que es lo que me faltó decir hoy. Digo, tanto la inflación como los precios políticos en el Uruguay, como los tributos, son todas cargas tributarias. Llámesele de una manera o de otra, son formas de tributación. La inflación, no nos olvidemos, es un impuesto y es el impuesto más injusto que hay. Por lo tanto, si el gobierno combate eso, yo lo apoyo totalmente en ese sentido. No creo. Carlos, tus últimos comentarios. Algunas precisiones, ¿no? Creo que Pablo se equivoca cuando dice que es la primera vez que los aumentos están por encima de la inflación. Ya el año pasado en UTE se dio una situación parecida y además el Poder Ejecutivo aumentó también muy por encima de lo que era el Consejo de los Técnicos del ente y lo que era la posición del directorio de UTE. Pero no fue por encima de la inflación, ¿no?, el año pasado. UTE desde el 2010 lo viene haciendo por debajo. Lo que sí primó el criterio de economía también. Si no fue por encima, fue empardado. Por abajo. Pero lo grave, porque las empresas hay que medirlas en función de sus circunstancias y sus coyunturas, cuando se dice que las empresas públicas deben invertir, es que UTE lleva un lustro haciendo una gran inversión en el parque eólico para cambiar la matriz energética. Entonces se supone que esa inversión no la tenemos que medir con una tarifa que evoluciona por la inflación, sino una tarifa que toma en cuenta esa inversión y traslada el beneficio a la población. Y el horizonte de todo esto, ya lo había dicho el ministro de Industria del gobierno de Mujica, era que la energía iba a bajar un 20%. O sea, no podemos decir ahora pica con la inflación, punto menos, punto más. Tenemos que verlo con la política que desarrolló el ente para bajar. El Estado uruguayo invirtió en los parques eólicos famosos. El Estado hace enormes sacrificios desde el punto de vista de exoneraciones impositivas y todo tipo de estímulos a la inversión para que se genere un cambio en la matriz energética. Entonces no podemos decir, bueno, la inflación fue 9,84, la tarifa subió 9,83, subió por debajo de la inflación. No, cada organismo hay que mirarlo en su contexto y en su realidad. Y UTE, sus inversiones estaban destinadas a una baja muy importante de la tarifa que no se dio. Ahora, también tenemos que decir lo que decía Mercader, hablamos de invertir, pero ¿invertir qué es? En todas las empresas de ANCAP se demostró que se proyectó por 100 y se invirtió por 300. Todas dan pérdida. ¿Es ese lo que Pablo quiere de las empresas públicas, que inviertan con ese horizonte o con ese sentido? No nos podemos quedar en el diagnóstico general, hay que mirar la realidad. Hay que pedir perdón, como pidió Valenti. Llegó el momento de decir, señores, nos equivocamos. Esto no funcionó. Pusimos a señores que no sabían manejar un kiosco a manejar empresas públicas y las fundimos. Y esa es la realidad. Y esa es la realidad que hoy tenemos que contemplar y ver.
Hablan de impuestos, Vamos. que el impuesto es la única manera de financiar un déficit. No, Sarlo, no es el impuesto. Hay uno mucho más eficiente que se aplica en todas partes del mundo, que es la baja de costos. ¿Medio comentario? No, quedó muy Breve, impactante con estamos ese. muy pasados de la tiempo. cortina musical fue La impresionante. cortina fue impresionante, estaba pactada con Carlos eso. No, yo quiero aclarar una cosa. A mí me parece realmente un disparate calificar de ajuste fiscal esto, ¿no? O sea, estamos hablando realmente la manera como la oposición ha manejado esto tiene más de debate preelectoral muy anticipado que de debate serio. Y el PIT-CNT, perdón, Pablo, no solo la oposición, bueno, el PIT-CNT también habla de ajuste fiscal fue el del 90, donde bajó en 3 meses bajó 10% el poder adquisitivo. Eso es un ajuste fiscal. Esto no tiene nada de ajuste fiscal. Ya seguimos. Seguimos. Digo que la baja de. Hay dos cosas que Carlos lo dice desde un lugar que obviamente él no puede transitar, que es que cuando fue parte de un gobierno y todos sus partidos cuando han sido gobierno, ninguno bajó los gastos del Estado, ninguno lo ha podido hacer, y además yo no recuerdo que hayan pedido perdón por ninguna empresa de las tantas que han fundido.